Bueno, muchas gracias Rosa por la presentación. Para mí es un gusto, un privilegio poder compartir esta segunda capacitación del día, donde estamos tratando un tema muy importante, ¿verdad? Que es gestión de las emociones, y sobre todo en este tiempo donde estamos viviendo momentos diferentes, ¿verdad? Donde tenemos que adaptarnos a un nuevo tiempo y donde las emociones están a flor de piel. La idea de esta capacitación, más que aprender conocimientos nuevos, es hacer autoconocimiento, ¿sí? Es conocernos a nosotros mismos, es tomarnos un tiempo para reflexionar, para observar cómo estamos sintiendo, cómo estamos pensando, porque ese es el objetivo en realidad, poder mirar hacia adentro y poder también entender, bueno, qué es lo que está pasando en este tiempo en cuanto a nuestras emociones, a nuestras nuevas formas de sentir, de pensar. Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con lo que significa gestionar las emociones. Me gustaría que puedan levantarme, porque sé que tienen apagado el micrófono, si me pueden levantar así la mano, si se ve bien el power, ¿sí? A ver. A cualquiera de los que está ahí, porque ahí veo, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa gestionar las emociones? ¿Sí? La respuesta es, gestionar las emociones de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía. ¿Sí? Las emociones se pueden canalizar y vamos a estar viendo a lo largo de la capacitación diferentes tips como para poder saber cómo yo puedo canalizar las emociones y lo que estoy sintiendo. Primeramente, tenemos que saber que no solamente hay un tipo solo de inteligencia. Capaz que cuando éramos más chicos, si nos iba bien en matemática, decíamos, qué inteligente que es, o qué inteligente que soy, ¿no? En matemática, me va bien. No era mi caso, pero bueno, hay muchos que le iba muy bien en matemática. O a otros le podía ir bien en otras materias. Pero hoy por hoy sabemos que ser inteligente no tiene que ver solamente con una sola área o con una sola materia, ni con lo matemático, ni con las letras, sino que hay múltiples inteligencias, ¿sí? Hay muchos tipos de inteligencia. Y una de ellas, que es una de las más importantes, es la inteligencia emocional. Hay un psicólogo que es Daniel Goleman que habla sobre este tema en profundidad y nos dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Y esto lo podemos ver a menudo. Hay personas que tienen inteligencia para tener negocios o para hacer algunas cosas que de repente otras no pueden hacer o no tienen tanta habilidad. Pero si no tenemos inteligencia emocional, es decir, si no tenemos una serie de características en nosotros mismos, no vamos a poder alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es muy importante, lo que yo siento, cómo comprendo lo que sienten las personas que están a mi alrededor. Y esto es importante tanto para la familia como para los que atienden en consultorio, los que trabajan con personas. El poder entender las emociones propias y las de los demás es fundamental para poder tener éxito en todo lo que hacemos. Y vamos a ir un poquito a definir lo que significa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar. Tres cosas: reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como la de las personas a su alrededor. Decimos esto y suena muy fácil decirlo, ¿verdad? Ahora, el poder aplicarlo a nuestra vida a veces no es tan fácil como suena. Pero la idea es que cuando yo me conozco a mí mismo, por eso hablamos tanto del autoconocimiento, voy a poder reconocer, entender y manejar mis emociones. Pero si no me conozco, entonces no voy a poder conocer lo que estoy sintiendo, ni poder ponerle un nombre, ni saber cómo manejarlo. Y menos voy a poder entender las emociones de las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, Daniel Goleman, que es quien habla justamente de la inteligencia emocional, dice que está compuesta por 5 características, ¿sí? 5, y ahí las vemos, las podemos ver. Una persona que puede manejar sus emociones, canalizarlas, sí o sí tiene empatía. ¿Qué es la empatía? Es poder ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? No es lo mismo empatía que simpatía. Uno puede ser muy simpático, pero
puede no tener empatía, puede no saber o no ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto es tan importante. La empatía es fundamental en todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos empatía, ¿cómo nos vamos a relacionar? Y ahí es cuando empiezan los conflictos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora voy a hacer una pregunta, y estoy viendo algunas caras, no puedo ver a todos porque tengo el PowerPoint, y les voy a pedir que levanten su mano. Quiero que sean sinceros y levanten la mano los que en algún momento en su grupo o su equipo de trabajo tuvieron algún conflicto. A ver, levanten la mano, estoy mirándolos, muy bien, ahí veo que levantan. Bueno, qué bueno que son sinceros y que pueden reconocer. Y la verdad que si ustedes me decían que nunca tuvieron un conflicto con personas en su grupo de trabajo o en su familia, yo les diría que me firmaran un autógrafo porque eso no existe. En todo grupo humano, en todo lugar, hay conflictos porque somos diferentes, porque algunos tienen más empatía que otros, porque algunos tienen más de estas características que otros, y no siempre nos entendemos en la comunicación. Entonces, más adelante, cuando sigamos avanzando, vamos a ver por qué a veces tenemos tanto conflicto con los compañeros de trabajo y nos cuesta dominar un poco esas emociones que aparecen. Y también vamos a ver por qué a mí me molestan ciertas actitudes que de repente otras personas no. Entonces vamos a ver, porque eso tiene que ver con cómo nosotros funcionamos. Entonces, la empatía es una de las características para poder canalizar las emociones y tener inteligencia emocional. Lo segundo son las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Es la capacidad que yo tengo de comunicarme con los demás, de relacionarme, de hablar, de poder transmitir lo que me pasa. Y podemos decir, bueno, pero esto es algo básico. Pero hay mucha gente que le cuesta expresar lo que siente, porque le cuesta expresar lo que está pensando, lo que está sintiendo, y esto tiene que ver con nuestra autoestima, ¿sí? Hay mucha gente que sufrió desde niño o que nunca recibió la atención que tenía que recibir, entonces aprendió a guardarse las cosas, ¿sí? A tragarse las impotencias, las tristezas. ¿Por qué? Porque sentía que no era escuchado o no le prestaban atención. Entonces crece con ese mecanismo y en vez de hablar, en vez de expresar, se guarda las cosas. Y después tenemos el caso contrario, la persona que todo lo expresa, todo lo saca afuera, y a veces lo saca desde la emoción más pura, y a veces generan conflictos. Entonces vamos a tratar de buscar el equilibrio para tener justamente esa inteligencia emocional que nos lleva a poder relacionarnos equilibradamente con los demás. Otra característica que tenemos también cuando sabemos canalizar las emociones es la autoconciencia, o lo que dijimos hoy, autoconocimiento, poder conocerme a mí misma, ¿sí? Me tengo que hacer preguntas, tengo que hacer un stop, y sobre todo ustedes que trabajan con personas, trabajar con personas no es fácil, no es fácil, llega un momento que a veces nos cansamos, que a veces no tenemos ganas de enfrentar diferentes situaciones, sobre todo los que están en la parte de enfermería, ¿no? Que están expuestos y a veces son enfermeros, son psicólogos, trabajan con el paciente, con la familia, ¿verdad? Encima tenemos todos los problemas que traemos de nuestras casas, las guardias largas. Entonces, el poder hacer un stop y el poder preguntarme, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando en este tiempo? Sobre todo también con esto que estamos viviendo ahora, que es todo nuevo, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vincularnos. Entonces, el autoconocimiento es importante para poder canalizar mis emociones. Otro de los puntos que aparecen en la inteligencia emocional es la autorregulación. Bueno, la autorregulación tiene que ver con cómo yo respondo cuando aparece una emoción, ¿sí? Cómo respondo ante algo que no me gusta, o ante el miedo, ante la ira, ante la tristeza, cómo estoy respondiendo, qué conductas aparecen. Y por último, la motivación. Estoy motivado, cómo me estoy sintiendo, ¿sí? La motivación es importantísima para el día a día. Una persona desmotivada no rinde todo lo que podría rendir si está motivada, si está con ganas, si está con energía. Entonces, estos 5 puntos que nombramos
son indispensables para poder empezar a canalizar nuestras emociones. Entonces, vamos a ver también que existen dos formas, dos tipos de inteligencia emocional. Una es la interpersonal. Y cuando digo inter, es entender y comprender las emociones de los otros. Y no todas las personas tienen desarrollada esta habilidad, porque es una habilidad que se va aprendiendo, ¿sí? Es empezar a mirar y a poder ponerse en el lugar del otro y entender y comprender qué emociones tiene. Pero a veces nosotros entendemos nuestras emociones, pero nos cuesta entender el punto de vista de los demás. Entonces la persona que tiene inteligencia interpersonal va a poder comprender rápido cómo está sintiendo, qué es lo que está pensando, ¿sí? Esa es una de las habilidades o uno de los tipos de inteligencia emocional. Después tenemos la otra, que es la intrapersonal, que tiene que ver con lo interno. Es cómo yo reconozco y comprendo mis propias emociones según la situación, ¿no? Y acá pareciera muy fácil, pero a veces inconscientemente nosotros reaccionamos, pero no nos sentamos a preguntarnos qué siento, qué emoción apareció, por qué me siento así, ¿sí? Y sobre todo, aparecen más que nada en momentos de nuestra vida, como por ejemplo en la menopausia, el síndrome premenstrual, ¿verdad? Que hay cambios hormonales, tenemos diferentes tipos de emociones, a veces estamos bien, a veces estamos tristes. Entonces, la inteligencia intrapersonal tiene que ver con conocerme y saber, bueno, qué es lo que me está pasando y por qué. Bueno, tengo una noticia. La gestión emocional, es decir, cómo yo manejo mis emociones, no es innato, ¿sí? Es decir, no lo traemos desde nacimiento. Lo podemos aprender a lo largo de nuestra vida. O sea que si a vos te cuesta entenderte a vos misma, no te preocupes, porque justamente para eso está la consulta psicológica y la terapia, que a veces le tenemos miedo, ¿no? Decimos, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo? No vale la pena. Bueno, yo te recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque te ayuda a conocerte a vos mismo. Ustedes saben que desde la Fundación cuentan con ese servicio gratuito para la familia del funcionario público y para ustedes también, totalmente gratuito, y pueden acceder. ¿Para qué? Para poder conocerse a ustedes mismos y poder hablar de las cosas que están pasando. ¿Cuánta carga emocional tenemos a la hora de trabajar con otras personas? Y a veces nosotros tenemos esto de que siempre tenemos que estar fuertes y siempre tenemos que estar bien para todos. Pero la realidad es que no, aparecen emociones, aparecen sentimientos a veces como de debilidad. Entonces, si vos querés y necesitas hablar, mirá, lo que a vos te pasa, tu mundo emocional es importante, ¿sí? Así que te animo a que puedas contactar cuando quieras, estamos a las órdenes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo logro canalizar la emoción? Bueno, el punto 1. Primero que nada, permítete sentir, ¿sí? Nosotros no tenemos que reprimir las emociones, no tenemos que reprimir lo que sentimos, ¿sí? No tenemos que disimular, que guardarnos todo, porque hay una frase que seguramente ustedes ya la han escuchado que dice, todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Todo lo que yo me trago, angustias, impotencias, enojo, tristeza, si lo guardo, lo tengo mucho tiempo ahí y no lo canalizo, aparece en forma de síntoma. ¿Y qué es lo que aparecen? Los trastornos de ansiedad, el ataque de pánico, empiezan las depresiones. ¿Por qué? Porque no me abro, entonces me guardo, pero es como una mochila que le voy poniendo mucho peso hasta que llega un momento que se rompe. Entonces, lo primero que tengo que saber es que reprimir una emoción no es sano, no es positivo. Entonces me tengo que permitir sentir primeramente esa emoción, ese sentimiento. Lo segundo, tengo que observar. La mejor manera de gestionar las emociones es aceptándolas, pero también comprendiéndolas. Cuando nosotros le prestamos atención a esa emoción, la podemos regular, ¿sí? Prestarle atención a la emoción la regula. ¿Por qué? Porque si yo no presto atención a cómo respondo,
después que aparece, o cuál es mi conducta después que aparece una emoción, voy a terminar repitiéndola una y otra vez. En cambio, si yo hago un stop y digo, siempre que aparece una emoción de enojo, yo termino gritando. Siempre que aparece una situación de tristeza, termino encerrado en mi pieza llorando. Entonces, si yo no me detengo a analizar cuál es mi conducta cuando aparece ese tipo de emoción, una y otra vez voy a hacer lo mismo, y los que están alrededor mío van a empezar a decir, siempre haces lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo misma tengo que saber cómo reacciono y qué conducta tengo cuando aparece esa emoción. ¿Y qué hago con eso? Me pregunto, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? Y trato de darle el nombre a esa emoción. Por ejemplo, ¿es ira lo que siento? ¿Es frustración? ¿Es rechazo? Todo eso trato de responderlo, porque cuanto más precisa es la identificación, más fácilmente yo voy a poder llegar a comprender el porqué de lo que estoy sintiendo o pasando. ¿Sí? El objetivo, como dice ahí, es aprender a modular la conducta sin ser víctima de nuestras emociones. Una de las cosas que nosotros hacemos en psicología es hacer un diario de emociones, ¿sí? Es anotar. Por ejemplo, si yo en el día tuve un sentimiento, una emoción de rabia, de ira por algo que me pasó, lo anoto, ¿sí? Y al lado anoto qué fue y qué estaba pensando en ese momento que apareció esa emoción. Y después eso nosotros trabajamos con los pacientes y cuando le hacemos ver o cuando miramos toda esa lista o ese diario de emociones, nos damos cuenta que la conducta siempre se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer consciente esa conducta y tratar de modificarla. Y ahora les voy a hacer una pregunta, pero antes quiero que me digan, que me hagan así con el dedo, si se va entendiendo o si estoy yendo, si se entiende, hagan así, si voy muy rápido, háganme así. Ah, sí, bueno, acá veo algunas que me hacen así. Genial. Perfecto. Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién es la persona con la que ustedes más hablan? Yo sé que no me la pueden responder porque están con el micrófono silenciado, pero seguramente aparece una mamá, un esposo, una esposa, un novio, una novia, un hijo, una hija. Entonces, piensen en esa persona. ¿Ya encontraron esa persona? Perfecto. Bueno, quiero decirles que esa persona no es la que vos más hablás. La persona que vos más hablás, ¿sabés quién es? Vos mismo. Vos mismo. Hablás con tus propios pensamientos internos y a eso se le llama el diálogo interno. Todo el tiempo estamos pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahora tengo que hacer esto, después me tengo que conectar, tengo que prender la cámara del Zoom, ¿no? Entonces, el diálogo interno es la base de nuestras emociones, de nuestra salud, de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Así como nosotros pensamos, así somos. Si yo todo el tiempo pienso que no voy a poder, que la situación está mal, que no me siento bien en el lugar donde estoy, que no quiero estar ahí, que no sirvo, que no soy suficiente, entonces lo más probable es que todo eso que yo estoy pensando es la realidad que yo estoy creando. Ahora, si yo cambio mis pensamientos, entonces estoy generando otro tipo de ambiente. Si yo pienso que sí puedo, que a pesar de los problemas que estamos pasando, vamos a salir adelante, que todo va a estar bien, si yo introduzco pensamientos positivos, entonces mis emociones también empiezan a modificarse. No podemos evitar nuestra primera emoción, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es cambiar nuestros pensamientos. Cuando aparece una situación de miedo, yo puedo tomar dos opciones, ¿verdad? Tengo dos opciones. Una es quedarme estancada, paralizada con ese miedo, sin moverme porque apareció y le hago caso a la emoción. O la otra opción es, a pesar de que siento miedo, igual voy a hacer las cosas aunque tenga esa emoción adentro. ¿Sí? Entonces, una opción es positiva y la otra es un poco negativa. Pero yo elijo y decido qué es lo que voy a hacer, sin dejar que la emoción me domine. Entonces, debemos analizar cómo estamos pensando. Te pregunto, ¿cómo estás pensando hoy?
Cuando tenés conflicto con un compañero de trabajo, ¿sí? ¿Respondés desde la emoción? ¿Respondés desde el enojo? ¿Respondés desde la tristeza, desde el miedo? ¿O respondés desde la conducta asertiva? Es decir, desde lo que tendríamos que responder o con empatía, como estábamos hablando anteriormente. Pensá un poquito. ¿Cómo estamos pensando? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que tenemos que analizar todo, pero retener solamente lo bueno. Entonces, esta es otra estrategia. Cuando viene algo malo a tu vida, igual aunque sea algo negativo, siempre tenemos algo positivo para sacar. Entonces, la estrategia es, yo voy a analizar todo, pero me voy a quedar con lo bueno. Y si empezamos a mirar hacia las personas, nos damos cuenta que siempre, a pesar de que parezca negativo todo, algo bueno tiene que tener esa persona, ¿verdad? Algo positivo tenemos que poder rescatar. Entonces, cambiamos nuestros pensamientos y empezamos a mirar con otros ojos, con los ojos de la empatía. Y después tengo un videito que lo vamos a ver ahora. Miren qué linda esta frase que dice, si entendemos que todos los seres humanos pensamos, actuamos y reaccionamos de forma diferente ante situaciones similares, lograremos entender que no hay verdades absolutas y que lo que para mí es evidente y no tiene duda, tal vez para los demás no lo sea tanto. Es decir, esto lo que nos lleva es a poder entender el punto de vista de otra persona, ¿sí? Y eso no significa que la persona esté en desacuerdo con nosotros, sino que tenemos que entender que hay puntos de vista y formas de ver la realidad diferente. Y ahora les quiero mostrar un video que justamente habla sobre la empatía, sobre todo nosotros que trabajamos con la salud y con personas. Qué bueno que es que podamos entender que muchas veces al paciente lo vemos como la productividad, ¿verdad? No digo que pase en todos, pero llega un momento que vemos como número, ¿verdad? No significa que todos lo hagan, pero la mayoría de las veces tenemos la tendencia a eso. Entonces, qué importante es poder ver al paciente como alguien integral, con emociones, con sentimientos, ¿sí? No solamente como un número. Entonces, no sabemos las luchas, los problemas que está pasando esa persona. Lo mismo con tus compañeros de trabajo. Pero no me voy a adelantar. Así que les quiero preguntar a ver si se ve bien ahí en pantalla y les pido que presten atención y vamos a ver juntos este video.
Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Un poquito fuerte capaz, ¿no? Ahí aparece ahí. Bien. El video muestra un poco lo que día a día pasa a nuestro alrededor y nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad? Y a veces tenemos la tendencia a quedarnos solamente con lo que vemos, pero no conocemos las historias, ¿verdad? Y por eso muchas veces aparecen también los conflictos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Capaz que un compañero de trabajo está pasando por alguna historia, o capaz que vos mismo estás pasando por algo de los que viste ahí y te sentís identificado. Entonces, qué necesaria es la empatía a la hora de poder relacionarnos y poder conectarnos con los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la idea de esto es siempre tener este principio que es, tengo que tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. Si aplicáramos ese principio de la empatía y del buen trato, los conflictos serían menores. Pero justamente, como nosotros somos seres emocionales, a veces nuestras emociones nos juegan en contra y aparecen todos este tipo de problemas con los demás. Pero tenemos que entender de que todos somos diferentes, de que todos tenemos formas de relacionarnos diferentes y que siempre van a aparecer estos conflictos, pero depende de cómo nosotros manejamos esas emociones para lograr ese equilibrio. Y se puede, se puede. Bueno, así como pensamos somos. Dijimos que si pensamos todo el tiempo que no podemos, entonces las cosas no nos van a salir. Si decimos y pensamos que sí, que vamos a poder a pesar de los problemas, entonces lo más probable es que sí podamos salir adelante. Qué importante que es la comunicación a la hora de relacionarnos. ¿Qué es la comunicación? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Y tenemos que saber que hay tres tipos de comunicación básica, ¿sí? Un tipo es la pasiva, otro tipo es la comunicación agresiva y otro tipo es la comunicación asertiva. Y esto tiene que ver justamente con nuestra autoestima. Una persona que tiene comunicación pasiva va a ser como el que está en la foto, ¿verdad? Que no escucha, no ve y no habla. ¿Por qué? Porque esta persona tiene su autoestima tan baja que dice, ¿para qué voy a decir lo que siento y lo que pienso? Si total no es importante. Entonces se guarda las cosas, aguanta, soporta y no expresa porque ni él mismo piensa que sus sentimientos o sus emociones son importantes. Y esto tiene que ver con la historia de vida. ¿Por qué esta persona piensa así? Seguramente le han pasado cosas en su infancia. Después tenemos el otro estilo de comunicación, que es la comunicación agresiva. Esta es la persona que al contrario tiene su autoestima demasiado elevada y lo único que ve es su punto de vista, lo que yo siento, lo que yo pienso y no le interesa cómo se siente la persona que está a su lado. Algunos sonríen. ¿Conocen a alguien que es así? Bueno, está bien. Tiene que trabajar esa persona en la forma de comunicarse. Pero ¿cuál es el estilo de comunicación que nosotros necesitamos para relacionarnos bien con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Y es la comunicación asertiva, que es expresar nuestras ideas de forma clara, respetuosa, equilibrada y directa. Cosa que no siempre es tan fácil como parece. No siempre nosotros podemos comunicarnos. Y vos te preguntas, bueno, ¿por qué yo tengo tanto conflicto con mis familiares? ¿Por qué yo soy de esta determinada forma?
¿verdad? O por qué a mí me molesta lo que hacen mis compañeros, o cómo hablan, o cómo se expresan. Y la verdad que siempre terminamos hablando de los temperamentos. Capaz que ya lo sentiste nombrar alguna vez, ¿sí? Que son 4 los grandes temperamentos y después se pueden combinar. Pero vamos a ver un poquito por qué nosotros somos tan diferentes, ¿sí? Y qué características tiene cada tipo de temperamento para que vos puedas conocerte a vos mismo, que dijimos que era el objetivo de esta capacitación, y también poder conocer a tu equipo de trabajo, a tu familia, a las personas que te rodean. Así que les pido que presten mucha atención, ¿sí? Para poder identificarse e identificar a alguien más. Bueno, vemos que tenemos 4 tipos, ¿verdad? Tenemos el sanguíneo, que está ahí sonriendo, tenemos el colérico, el flemático y el melancólico, ¿sí? Veo que están anotando, muy bien, muy aplicadas las compañeras. Entonces, vamos a ver qué dice cada uno. Primero, vamos a empezar por el sanguíneo. ¿Cómo es el sanguíneo? Y ahí dice, el sanguíneo es popular, ¿sí? El sanguíneo es la persona que todos conocen en la institución, ¿sí? Que entra, que todos saben el nombre, que es chistoso, que es chistosa, que todo el tiempo interactúa, que busca reconocimiento. ¿Conocen a alguien así dentro de la institución? Que es simpático, simpática, que todos le saben, conocen el nombre, que se te pone al lado a veces a tomar mate y tenés que poco más que moverlo un poco porque siempre está ahí hablando y hace chistes y tiene buena energía todo el tiempo. Bueno, ese es el sanguíneo, el popular. Busca reconocimiento, interactúa, pero bajo presión es emocional y optimista. Es decir, vos le planteás una tarea y él se va a emocionar, te va a decir, sí, te voy a ayudar, voy a traer los materiales, mañana voy a estar acá a primera hora, todo emocionado. Pero a la hora de realizar la tarea ya se le fue toda la emoción. Es pura emoción el sanguíneo, ¿sí? Se emociona, pero no siempre cumple con lo que dice. ¿Cuál es su lema? Su lema es véanme. Aunque no quiera, y esto no lo hace por mal, no lo hace a propósito para molestarte el sanguíneo, se muestra, porque es carismático, porque interactuar con la gente le da energía y parece que aunque no quiera, no puede estar callado, necesita expresar lo que está sintiendo. Entonces, dijimos que el sanguíneo es popular, por eso decimos el popular sanguíneo. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente tipo de temperamento, a ver si vos te ubicás en alguno de estos. El perfecto melancólico. ¿Cómo es el melancólico? Es perfecto, ¿sí? Es básicamente el que usa la carpeta azul para guardar el informe, la carpeta roja para guardar la lista, el que no empieza a trabajar hasta que su escritorio no está completamente ordenado y limpio, tiene sus bolígrafos en el lugar indicado. Bueno, es planificado, organiza, orientado a números, cauteloso, ¿sí? Están todos los detalles, pero bajo presión es muy crítico y estricto. Es decir, si hay algo que no se está haciendo como debería hacerse, ya se pone mal. ¿Y cómo es su lema? Dice, por favor, entiéndanme. ¿Qué es lo que tenemos público se está identificando en este momento? Muy bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Tenemos el otro tipo de temperamento que es el poderoso colérico. El poderoso colérico. ¿Cómo es el colérico? Nos preguntamos, es poderoso. Generalmente las figuras de autoridad en las instituciones tienen la característica o el temperamento colérico, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son líderes, ¿sí? Tienen ese liderazgo, están orientados a metas, actúan rápido, dirigen, pero bajo presión son muy mandones y son muy impacientes. Seguramente, capaz que vos tenés un jefe que es colérico, seguramente, ¿verdad?
yo lo puedo decir sin problema porque no pertenezco a la institución, así que ustedes se van a arreglar con sus propios jefes, así se ríen en este momento, pero como yo no tengo nada que ver, lo digo, a veces son mandones y a veces son impacientes. ¿Y cuál es el lema del colérico? Es, hazlo a mi manera ahora. Es decir, quieren todo a su manera. Si vos ponés algo nuevo, ya no les va a gustar mucho porque la consigna es que tenés que hacerlo como ellos dicen, ¿sí? Generalmente, como dijimos, son personas que están en lugares de autoridad dentro de la institución. Perfecto, entonces dijimos primero el sanguíneo, que era popular, porque todos lo conocíamos. Después teníamos el melancólico, que era el perfectito, el que hacía todo ordenadito. Tenemos el colérico, que es el mandón, el jefe, el que se pone impaciente cuando no cumplimos las cosas. Y por último, vamos a ver a este que es el flemático, que es el cero estrés. ¿Sí? Seguramente en la institución conoces algún flemático, que no se estresa pero por nada. ¿Cómo es? El flemático es pacífico, es decir, no lo apura nada, no tiene apuro por hacer las cosas, es cooperador en grupo, es como el amigo de todos, está orientado al equipo, cuando hay problemas se estabiliza, está ahí con unos, con otro, pero si vos lo querés ver enojado, le ponés bajo presión y se vuelve lento y malhumorado. Todo está bien, pero cuando le pedimos que haga algo, mucho no le gusta. ¿Cuál es el lema del Pacífico flemático? Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si hago este trabajo ahora o si lo hacemos mañana? No hay apuro para él. Ahí no hay apuro. Entonces, quiero que puedas entender por qué a vos te molesta tanto a veces las actitudes de tu compañero de trabajo. Poné a trabajar a un colérico que quiere todo ya, que lo quiere a su manera, con un flemático que no tiene apuro. ¿Verdad que ahí van a chocar? Poné a un sanguíneo que es pura emoción, que se emociona, pero en realidad no hace mucho, sino que es pura, habla mucho, pero hace poco. Ponelo con un melancólico que le gusta la perfección, que le gusta todo correcto, todo perfecto. Por supuesto que vamos a tener esos choques, y a esos temperamentos tenemos que sumar que todos somos diferentes, que venimos con distintas historias de vida. No es lo mismo nacer en una familia donde son 10 hermanos, a nacer en una familia donde sos un único hijo. No significa que uno sea mejor que el otro, sino que es diferente, ¿verdad? Con sus características, con sus costumbres. Entonces, tenemos que poder entender que todos somos diferentes y que a veces las conductas de los demás hacen que esas emociones que nosotros tenemos que aprender a gestionar aparezcan, ¿sí? Y a veces la gente no hace a propósito estas cosas, a veces sí, pero la personalidad de cada uno ya trae esto incluido, y uno, aunque no quiera, termina siendo de esa determinada forma. Entonces, el poder entender y el poder ser tolerante nos ayuda a poder canalizar cómo nos sentimos, ¿verdad? Porque capaz que antes no conocíamos tanto cómo funciona cada persona, pero ahora vos sabés y ya detectás qué tipo de temperamento puede tener las personas que te rodean, incluso en tu familia. Chocamos muchas veces una y otra vez, y siempre terminan haciendo lo mismo, y es porque ya son así. Entonces tenemos que buscar el equilibrio para nosotros mismos también no sobrecargarnos y querer modificar cosas que no se pueden modificar. Entonces, ser compasivo con cada persona con la que te cruzás, porque todo el mundo libra una dura batalla, ¿sí? Como vimos en el video. No hay personas que digan, bueno, esta persona es totalmente negativa. Sí tiene cosas negativas, pero algo le debe estar pasando a esa persona para que tenga esos pensamientos negativos. ¿Sí? Les cuento una anécdota rapidita. La fundación también trabaja con lo que se llama grupos de desarrollo, que también se pueden solicitar porque los estamos haciendo por vía Zoom también. Entonces, lo que se hace es hacer grupos en las oficinas donde hay conflictos a veces o no, y se trabaja desde una manera más personal. Y a mí me tocó la experiencia en un grupo de trabajo donde había una chica que estaba teniendo problemas en la oficina porque no estaba rindiendo lo que tenía que rendir y tenía conflictos con todas y no estaba comunicándose bien con los demás.
Cuando hicimos la terapia grupal, ella termina contando que estaba atravesando un momento donde se estaba separando y además había tenido un bebé hacía poco y estaba viviendo una depresión postparto, ¿sí? Cuando ella logró abrirse y contar lo que le estaba pasando, sus compañeras entendieron después por qué ella estaba reaccionando de esa manera. Si ella no se abría o no tenía ese grupo, nunca nadie se iba a enterar de lo que estaba pasando. A partir de eso, las compañeras empezaron a apoyarla un poco más y entre todas el trabajo se hizo más liviano y ella pudo de a poquito recuperar esa confianza que le estaba faltando después de todo lo que estaba viviendo. Entonces, qué importante es saber y poder acercarnos a los que tenemos a nuestro lado. Lo mismo les recomiendo a las mamás y a los papás que tienen hijos adolescentes también, ¿no? A veces nosotros pensamos que porque son adolescentes ya tienen ese carácter o esa forma de ser que es normal, y a veces ni siquiera tenés idea del mundo emocional y de todo lo que está pasando dentro de ese adolescente. Decimos, ah, no, está encerrado con su celular todo el día, está con los jueguitos. Pero qué bueno que es que vos como papá o mamá te puedas involucrar en la vida de él, acercarte, preguntarle, saber cómo está, el afecto, demostrarle. Eso hoy por hoy es muy necesario que los padres puedan estar ahí, porque no es que el adolescente está en su mundo, sino que le pueden estar pasando cosas que no te está diciendo. Entonces, estar atento a las personas que nos rodean. Bueno, ¿cuáles son las técnicas para desarrollar la inteligencia emocional, para poder canalizar mi emoción o gestionarla? Como les dije, una de las técnicas que usamos en psicología es hacer un diario de emociones, que es escribir la emoción que yo tuve, si tuve ira, tuve rabia, tuve tristeza, al lado anotar qué pensamiento yo tuve en ese momento y también anotar qué circunstancia o qué fue lo que pasó para que yo me sienta de esa forma, ¿sí? Entonces vos vas a empezar a mirar eso y vas a empezar a analizarte, como dijimos, primero me permito sentir y después observo cómo me estoy sintiendo y además cómo reaccioné a esa emoción que apareció. ¿tá? Entonces me voy conociendo y voy viendo qué conductas tengo que modificar. Si yo sé que cada vez que me dicen determinada cosa yo me enojo y termino reaccionando a los gritos mal con todo el mundo, bueno, entonces yo ahora ya sé que esa emoción o eso que me dicen provoca eso en mí, entonces la próxima vez voy a tratar de hacerlo consciente y de no reaccionar, voy a modificar mi conducta. Pero eso se hace en un proceso. Ahora estamos en una capacitación de 1 hora donde lo hablamos todo rápido, pero esto es un proceso que lleva mucho conocimiento y lleva consulta y terapia, o sea que se los recomiendo. Otra técnica es, bueno, no ofenderse fácilmente, ¿sí? ¿Conocen esas personas que se ofenden por todo? ¿Sí? A esas personas le decimos Ofelio, se ofenden por todo. Esas personas son las que sufren más, en realidad. ¿Por qué? Porque no se les puede decir nada porque están a la defensiva. Bueno, tenés que saber esto, una persona que está herida emocionalmente hiere a los demás. Una persona que está sana emocionalmente sana a los demás, ¿sí? Nadie que todo el tiempo está siendo negativo o está tratando mal a los demás, esa persona no está sana emocionalmente. Y vos decís, bueno, pero yo ya estoy cansada porque en mi grupo de trabajo esta persona siempre hace lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Bueno, lo que haga la persona ya es problema de la persona. Vos tenés que tratar de ocuparte, ¿sí?, en ser una persona sana, que donde vos estés, la armonía del grupo cambie y que tus emociones sean positivas y que se transmitan a los que tenés alrededor. Ya la otra persona ya es responsable de lo que hace, pero vos sos responsable de tus emociones y de tus sentimientos. Cuando hay conflicto con los compañeros o en la familia, ¿sabéis quién es la persona más madura emocionalmente? No es la persona que se queda en la postura de yo tengo razón, lo que yo digo está bien, no hay otra opinión, no. La persona más madura emocionalmente cuando hay un conflicto es la primera que busca la restauración, el diálogo, el acercamiento y el solucionar el problema. Esa es la persona más madura emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es más madura?
Porque tiene su autoestima bien colocada, no la tiene ni más arriba ni la tiene más abajo, la tiene donde tiene que estar. Entonces, la persona que se acerca y que busca restaurar es una persona que tiene identidad, que sabe quién es y que no tiene problemas en ir a acercarse para restaurar. Si mientras estamos hablando te viene a la mente algún compañero de trabajo, ¿sí?, que vos tenés alguna distancia o algo que no solucionaste porque justamente no supiste canalizar una emoción, yo te animo a que puedas acercarte y que puedas restaurar. ¿Para qué? Para tener paz. Paz emocional, paz mental, paz interior, porque es mentira que nosotros estamos bien si sabemos que hay temas que no solucionamos, ni en la familia, ni con amigos que alguna vez nos pudieron fallar, o con alguien que, bueno, nosotros mismos podemos haber fallado. Entonces, tengo esta frase que te la quiero dejar, que da mucho resultado y dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿La escuchaste nombrar alguna vez? Capaz que sí. Cuando yo respondo de una manera blanda y suave ante una persona que viene con ira, lo que estoy haciendo es bajar eso, bajar esa rabia de la persona. Si yo respondo con más rabia, ¿sí?, o si contesto, lo único que hago es echar más leña al fuego. Entonces, cuando estás en una situación de conflicto, yo te animo a que puedas aplicar esto, una respuesta blanda, ¿sí?, ante la ira de una persona, da como resultado que eso sí o sí se aplaca. Entonces, la clave está en observar cómo respondo y además en no reaccionar. No reaccionar. Eso es tener inteligencia emocional y canalizar esa emoción. Todo sería diferente si nos acordáramos que no atacamos personas, sino que atacamos problemas. A veces pasa algo y decimos, ¿quién fue el que hizo? Ah, fulano, voy a ir y le voy a decir todo. En cambio es diferente si nosotros en vez de atacar a la persona, atacamos directamente el problema. Decimos, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a solucionarlo entre todos y no vamos a hacer las cosas de manera personal. Cuando yo pido disculpas, cuando yo busco restaurar una relación, entonces lo que hago es bajar la barrera de la otra persona, ¿sí? Bajo esa intensidad que tiene, bajo esa rabia. Nadie puede quedar igual ante una situación donde la otra persona se acerca. Y si queda igual, ya sería el problema del otro. Me voy a ir apurando un poquito más. Y la última clave que les quiero dejar, ¿sí?, o la última característica que les quiero dejar para cerrar, es la humildad. Ser humildes nos abre puertas en todos los lugares, ¿sí? En las personas, con los que nos rodean, en las instituciones donde trabajamos. La humildad es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humildad nos lleva al éxito. Y la clave, digamos, ¿y para qué hacemos todo esto? Para aprender las técnicas, cómo nosotros podemos canalizar estas emociones. El objetivo es tener el éxito. Y si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el éxito? Seguramente tenemos como 100 participantes que están mirando ahora la capacitación. Voy a tener 100 respuestas de éxito. Para algunos el éxito va a ser formar una familia, para otros el éxito va a ser lo económico, poder ascender en el trabajo. Pero yo quiero cerrar compartiéndoles una definición de éxito que es muy sencilla, pero que creo que se puede aplicar para todo, y a mí la verdad que me gusta mucho porque no es tan exigente, sino es algo que es muy difícil de alcanzar. Y miren lo que dice. El éxito es saber que alguien llevó una vida mejor por haber existido tú. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero que también valores tu función en el sistema de salud. ¿Cuántas personas están llevando una vida mejor solamente porque vos estás ahí trabajando, porque vos estás dando tu tiempo, porque más allá de que lo haces porque te pagan, es por vocación? Se lo dice una persona que empezó a estudiar enfermería y que después se dio cuenta que no era lo suyo, yo, y cambié para psicología, porque me di cuenta que era un trabajo plenamente vocacional. Entonces, cierro esta capacitación dándoles muchas gracias por haber participado y además honrando esta profesión tan linda, y la verdad que en este tiempo ustedes son los héroes que estamos necesitando porque estuvieron y están ahí haciéndole frente a esta pandemia, ¿sí?
y se están sacrificando muchas veces por todos nosotros. Así que quiero cerrar con esto, agradeciéndoles, y creo que hay un espacio para preguntas que Rosa ahora nos va a estar diciendo, así que muchísimas gracias a todos por participar. Muchas